hace bien, entiendo que nos hace bien a todos, porque en el fondo todos estamos con la que está cayendo y con el ambiente en el que estamos, no hay tanta diferencia entre el deseo de búsqueda de verdad y de bien que tiene un sacerdote, un obispo, un laico, un matrimonio, una religiosa. A ver, que todos estamos buscando el agua viva, todos buscamos el agua viva, ¿no? Con lo cual yo comparto con vosotros las cosas que a mí me hacen bien, ¿no? Entonces, pues, esta semana, en la página de Religión en Libertad, me llamó la atención un reportaje que tenía el título España, capital Roma. Y dije, ¿qué es esto? Que la capital de España está en Roma. Y dicen, el gesto con que Isabel la Católica sometió su reino a la cruz y que podría hacerla santa. ¿Qué es esto? Entonces, bueno, me fijé un poco en el artículo y resulta que, pues, José Luis Rubio Huillén, que es el director de la Comisión de Beatificación de Isabel la Católica, ahí hay una comisión para intentar, ¿no?, pues, elevar a los altares a Isabel la Católica. Pues entonces él ha dado, pues, una charla, una ponencia, una conferencia recientemente con el título de Contenido teológico y espiritual de la Reina y la evangelización de América. La verdad es que yo creo que sería maravilloso, no solo para España, para toda la hispanidad, para todo el mundo, que pudiese llegar a producirse la beatificación y la canonización, ¿no?, de Isabel la Católica. Y bueno, pues ya sabemos que existen también, digamos, algunos argumentos, supuestos argumentos, que se esgrimen contra la santidad de Isabel la Católica, ¿no? El más conocido de todos ellos fue el de la expulsión de los judíos de España. Entonces, vais a ver qué datos tan interesantes se dan aquí. No hay como conocer la historia. A ver, la historia hay que conocerla para contextualizarla. Y entonces me pareció muy interesante. Aquí, digamos, Religión en Libertad ha tenido la capacidad pedagógica de esa ponencia, de este director de la Comisión de Beatificación, recoger 10 datos históricos, en los que uno contextualiza, ¿no?, la vida cristiana, la vida de santidad de Isabel la Católica. Bueno, hay un dato histórico muy interesante, que es que 11 años antes de que naciese Isabel la Católica, se había celebrado el Concilio de Florencia, un concilio muy importante, en el cual el Papa Eugenio IV pues había decretado, pues, muchos temas en materia de fe, pero además de los temas en materia de fe, también habló en aquel concilio del primado del Papa sobre todo el orbe. O sea que de alguna manera en aquel concilio se subrayaba que en aquel contexto de la cristiandad, el Papa debía de ser reconocido como que tenía un primado sobre todo el orbe de la tierra, ¿no? Pues, o sea, como que tenía el cuidado. Hoy en día ya sabemos que distinguimos, tenemos una distinción entre el orden temporal, digamos el orden civil temporal, y el orden eclesial, y de los temas espirituales hacemos una distinción, pero somos conscientes de que en aquel tiempo de cristiandad eso no era así, no era así. Entonces, pues, digamos que en aquel concilio de Florencia, como digo, 11 años antes del nacimiento de Isabel, pues se había proclamado el primado del Papa sobre todo el orbe, no sobre toda la cristiandad. Entonces, claro, pues Isabel, que era una mujer hija de su concilio, hija de aquel concilio, esto lo subrayó muchísimo, ¿no? Hasta el punto de que ella siempre apuntó a que la capital de su reino era Roma. La capital de su reino era Roma. Y de hecho los funerales de Isabel la Católica, los funerales se celebraron en Roma, no te lo pierdas. Porque ella entendía que la capital de su reino era Roma, pues porque era el Papa el que tenía el primado sobre todo el orbe. Es un dato potente, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué 10 datos, ¿no?, nos da sobre el perfil espiritual, teológico,
que iluminan la santidad de esta reina, ¿no?, en esa ponencia. Bueno, 10 datos, los digo brevemente. Primero, ella consagra su reino a Dios. Desde esta perspectiva conciliar, ella cuando comienza, ¿no?, su reinado, hace una consagración de su reino a Dios. Es su primer gesto de santidad. ¿Eh? Segundo tema, el tema más polémico, ¿no?, el de la expulsión de los judíos de España. Un dato que se da en esta conferencia, que es muy interesante, es que todo lo referente a la expulsión de los judíos de España lo hizo la reina Isabel por mandato papal. Ojo, por mandato papal. O sea, un mandato papal al cual ella estaba obligada desde esa perspectiva del Concilio de Florencia, en la que se decía que el Papa tenía el primado sobre todo el orbe. O sea que si alguna responsabilidad, digamos, pudo haber en esa, que eso es muy discutido, las razones, si había razones suficientes, si no las había, sí, pero si alguna responsabilidad hubo, no fue de la reina Isabel, sino en todo caso del mandato papal, que le pidió a la reina la expulsión de los judíos. Hay que decir que los judíos habían sido expulsados de muchos países de Europa que habían venido a España, y que cuando España expulsa a los judíos lo que hace es suspender la residencia provisional que se les había dado en España. Y además hay que decir que de ninguna manera fueron expulsados de cualquier forma, sino que la Corona de Castilla, a diferencia de las expulsiones que había habido en otros países de Europa, no les confiscó sus bienes, se les dejó llevar todas sus pertenencias e incluso se les dio indemnizaciones. Ojo con ese dato, con la forma con la que Isabel la Católica dio cumplimiento al decreto del Papa de esa expulsión, ¿no? Bueno, pues un dato interesante, por cierto, porque claro, se supone que esta era pues una dificultad para la canonización de Isabel la Católica, y resulta que este dato deja las cosas muy, muy contextualizadas. En tercer lugar, en absoluto cabe decir que la reina Isabel tuvo ningún tipo de antisemitismo. Todo lo contrario, pues tenemos datos como los siguientes: el hecho de que el médico personal de Isabel la Católica era un judío, y además un judío no converso, o sea que las primeras manos que cogieron los hijos de Isabel la Católica cuando iban naciendo, pues eran las de Lorenzo Badoz, su médico personal, que era judío. Y también en su corte tuvo judíos de primera línea como Abraham Seneor, pues que era el administrador de todos los caudales de la guerra de la reconquista de Granada, o Isaac Abrahamel, que era el gran prestamista, digamos un banquero judío de aquellos tiempos, que fue el gran prestamista al cual la reina Isabel le fue pidiendo préstamos y préstamos para llevar adelante la reconquista de Granada. Y, o sea, que es decir, que fueron las personas en las que ella se apoyó. En absoluto cabe decir que en ella anidase algo de antisemitismo. Cuarto dato histórico, ella, cuando reconquista Granada, el 2 de enero de 1492, por cierto, ¿qué año ese? ¿Qué año? 1492, ¿no? Que en enero se reconquista Granada, termina la reconquista de España después de tantos siglos, la expulsión de los musulmanes, de los moros, ¿no? Y ese mismo año, unos meses más tarde, ¿no?, 9 meses más tarde o 10 meses más tarde, es el descubrimiento de América. Vaya año, ¿no? Vaya contexto de España. Lo comparamos con el que tenemos ahora y madre mía. Bueno, pues el cuarto dato es que ella, cuando reconquista en enero de 1492 Granada, se encontró una ciudad, sí, intacta, no hubo destrucción alguna, pero completamente islamizada, O sea, Granada estaba totalmente islamizada, estaba repleta de mezquitas, otras infraestructuras. Entonces ella dijo: venga, vamos a llenar Granada de la presencia eucarística. Y entonces ella pues puso iglesias, monasterios, catedrales, sagrarios,
dijo, esto lo cambiaremos llevando la Eucaristía allí. Entonces ella inundó Granada con la Eucaristía. Es algo impresionante. Quinto punto. Otro dato que yo desconocía, ¿no? Que ella tuvo una vocación también sanitaria, sanitaria o sanadora en plena guerra, en plena reconquista de Granada. Ella, que era terciaria franciscana, y que por lo tanto tenía esa vocación a ayudar a los despojados. Ella se quedaba en la retaguardia a hacer de enfermera y asistir a los heridos y a los caídos durante las escaramuzas y durante las batallas. Tenía que ser impresionante verle a la reina Isabel allí, pues en las tiendas, atendiendo a todos los heridos que venían de primera línea de la batalla. La reina haciendo de enfermera de los heridos. Sexto dato. Ella era, como hemos dicho, terciaria franciscana y también dominica. O sea, digamos, eran las dos corrientes espirituales que habían forjado, ¿no? Pues el catolicismo. Todavía pues no habían nacido otras órdenes ya más modernas. Entonces ella estaba impregnada del franciscanismo y al mismo tiempo también del espíritu de Santo Domingo. Pertenecía a esas dos órdenes terciarias, ¿no? Séptimo dato. La evangelización de América, que ella se la toma, bueno, y no únicamente de América, ¿no?, sino también de los territorios reconquistados a los musulmanes, sobre todo Granada, se la toma como una empresa en la que no solo compromete, ¿no?, la hacienda real, sino su hacienda personal. O sea, se despoja de todos sus bienes y se va quedando pobre porque todo lo invierte, ¿no? Ella, por ejemplo, se da el dato de que llegó a deber 1,5 millones de maravedíes, que madre mía, menuda deuda es esa, a este judío Abraham de Granada, ¿no? Y ella, sin embargo, dijo, lo tengo que pagar, y se adelantaba a conseguir el dinero y a pagárselo, porque decía, si yo quiero que Dios me bendiga en la evangelización, tengo que ser justa devolviendo todo el dinero. Entonces ella, pues en ningún momento recurrió al poder de ser reina y dejar impagos, y además pagándoles a los judíos, O sea, ojo con esto, porque podía haber dicho, bueno, pues si expulso a los judíos, pues ya no les pago, ¿no? No. O sea, ella, ese 1,5 millones de maravedíes los fue devolviendo, deshaciéndose de todo su patrimonio personal por aquí y por allá, hasta porque ella quería que Dios bendijese la tarea de la evangelización de esos nuevos lugares, ¿no? Y para ello no quería que estuviese sustentada en ninguna injusticia, ¿no? Que yo lo hago con un dinero que no lo he devuelto. No. Octavo punto, que yo creo que es uno de los puntos históricos más hermosos, ¿no? Madre de una raza. Sí, Isabel la Católica es madre de una raza. Podemos decir que los hispanos tenemos, ¿no?, por madre a Isabel la Católica. Vamos a ver, este dato es muy interesante, ¿no? Ella tuvo una maternidad como reina sobre los indígenas americanos. Los llamaba hijos míos. Prohibió su esclavitud. Invitó al matrimonio y al mestizaje con ellos. Habló de que formaremos una nueva raza. Y esto formó parte de la espiritualidad de la reina. O sea, es impresionante, que una mujer en ese contexto hablase, son hijos míos, formaremos una nueva raza con ellos. Habló del mestizaje, bendijo el mestizaje, lo impulsó, lo aprobó. Bueno, impresionante. El noveno dato histórico, el que os he dicho al principio, que ella decía, ¿cuál es la capital del reino? La capital de España, Roma, fíjate tú, ¿no? Aunque la corte entonces era itinerante, ¿no? Y de hecho Fernando de Aragón pues tenía un poco como la capital de Aragón estaba en Nápoles, pero para Isabel la capital de Castilla era Roma, Y de hecho, bueno, pues
De hecho, su funeral, ¿no?, que tiene lugar el 26 de febrero de 1505, tiene lugar en Roma, ¿eh?, en la iglesia de Montserrat. Y allí hay un famoso sermón de Ludovico Bruno, que en ese funeral habla de la Beata Santa, remarcando su vinculación a los modelos de santidad. Es sepultada a ras del suelo, en un humilde sepulcro, amortajada y vestida con el hábito de San Francisco, despojada de toda realeza. Así lo había querido ella, ¿no?, enterrarse de esa manera. Y último dato, que me parece también muy interesante, el último dato: ¿cómo murió? ¿Cuál fue su agonía? Todo apunta a que ella murió con toda probabilidad de un cáncer de útero. Claro, en aquel tiempo, pues un cáncer de útero no había capacidad de detectar qué le estaba pasando, ¿no? Pero con todos los datos, como hay muchos datos, ¿no?, de que lo que los médicos observaban, pues hoy en día cabe decir con bastante certeza que murió de un cáncer de útero. Claro, sin ningún tipo de analgésicos ni cosas por el estilo, tuvo un sufrimiento grandísimo y una larga agonía, ¿no? Fallece con 53 años, en 1504. Entonces ella también prepara este momento. ¿Y qué es lo que pide? A ver, pide que me traigan a alguien que me predique, me hable de la pasión de Jesucristo, porque dice, yo tengo que vivir mi agonía mirando a la pasión de Jesucristo. Y entonces ella necesita una consolación. ¿Y dónde obtiene la consolación? Que alguien le predique sobre la cruz de Cristo. Y entonces allí llega Fray Ambrosio Montesino, que es fraile, pero es poeta, y entonces ante ella venga que hacer todas las poesías y todas las oraciones sobre la cruz de Cristo. Algunas de esas oraciones y poesías que Montesino hizo ante la cama, ante la presencia agonizante en ese gran sufrimiento de la reina Isabel, pues ella buscó su consolación en la cruz, ¿no? Bueno, pues muy interesante. Yo de hecho voy a decir que muchos de estos datos, ¿no?, pues me he enterado y los comparto con vosotros, y dice uno, qué hermoso, ¿no? Y qué bueno sería para toda la catolicidad, para toda la Iglesia católica, pues que Isabel la Católica pudiese ser elevado a los altares. Yo creo que se van dando pasos, es una intención por la que os invito a que todos recemos. También le haría un gran bien a España en esta pedazo de crisis que tenemos. Porque es obvio que la unidad de España se forjó teniendo como columna vertebral, la vertebración de España fue la fe católica. Es decir, según España se iba reconquistando, era la fe católica la que vertebraba a los pueblos. Porque es que hay que decir que España tiene pueblos muy distintos, muy diversos, ¿no? Pero era la fe católica la que nos vertebraba. ¿Qué está ocurriendo hoy en día? Pues ya está. Perdemos la fe, vamos perdiendo la fe, y entonces perdemos eso que nos vertebraba. Y entonces España pasa a ser un cuerpo sin alma. Y un cuerpo sin alma se descompone. Se va descomponiendo, ¿no? Una España que pierde sus raíces católicas, que se desvincula, ¿no?, de su historia, que se avergüenza de su historia, pues es que se va descomponiendo. Y eso es lo que ocurre en España. Eso es lo que estamos viendo en este momento. Fíjate tú qué situación en la que, bueno, pues se puede dinamitar, ¿no?, pues fácilmente, porque como al final parece que la propia unidad de España está absolutamente dependiente de que los pactos políticos, ¿no?, pues permitan que alguien se mantenga en el poder, y estamos dispuestos a poner en riesgo nuestra vertebración para poder seguir en el poder, ¿no? Porque esta es la situación actual, ¿no? Por eso qué importante sería mostrar la santidad de la reina Isabel, en la que es absolutamente, pues, el antídoto. Alguien que no ha tenido ese afán de poder, sino ese afán de servir, y de servir al bien de los pueblos, al bien de la cristiandad, al bien de los pueblos que han llegado a conformar esta unidad que llamamos España, y al bien de la hispanidad, Bueno, pues la verdad es que damos gracias también por esta, pues al
al director de la Comisión de Beatificación, a José Luis Rubio Guillén, por esa conferencia de la que nos hemos servido en este momento. Bueno,